el terreno de las fotos. Y mandamos, caminé harto. Pero está Sí, bien, pues caché. eso es parte de. Es ya el proceso final. Yo creo que de aquí a que sean las elecciones voy a estar más en eso nomás, pues. Ya no voy a Yo tengo estar a toda mi como. familia convencida. ¿Ah? Tengo a toda mi familia convencida. Ah, bacán. Sí, pues hay que. ¿A qué se trabaja en terreno ahora? Porque ya no voy a ir más a. Bueno, tampoco he tenido tantas entrevistas, porque caché que para ser entrevistado tú tenés que pagar. En una radio, Sí, por po. ejemplo, te cobran como 200 lucas por un par de programas. Entonces, cero posibilidad como de que las personas que trabajamos día a día, pues mantener nuestra casa, podamos asistir a tantas entrevistas y cuestiones. Pues. Espera un poquito, voy a cerrar la puerta que escuche los camiones aquí. Vale. Así que Eh, está complicado que los trabajadores podamos efectivamente hacer una campaña así como la que están haciendo los que tienen más recursos. no, sí, obvio, sí. Por ejemplo, yo estaba viendo cuando pues, subiste el anuncio de que, ¿daste cuánto? Casi 700.000 pesos. Claro. Y vi la barbaridad de plata que gastan los otros candidatos, 13 millones, ya, eso es ridículo, Imagínate, la ridículo, Carol ¿no? Kraus tiene 60 millones y en Pero total su lista lleva más de 170 millones. 160 millones de pesos. ¿Cachai? Imagínate que se están gastando más plata que los sueldos que va a haber en la convención. Lo peor, sí, 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 para Chile asegurado que están. Impresionante. Pero bueno, así de importante es para ellos mantener todo como está o que varía muy poco. O sea, si queda peor, mejor para ellos, porque después hay un plebiscito de salida en el que la gente puede votar por mantener la constitución actual o por implementar la nueva. Así que esa es su lucha, así como llegar para poder mantener todo más o menos igual o peor. Ya, bueno, Angelo, cuéntame qué es lo que necesitas. Ya, primero, preséntate frente a todos que te van a escuchar aquí. Adelante. Ya. Bueno, soy César Ortiz, técnico deportivo estudié, pero la vida me dio por otro rumbo, ahora soy artesano. Artesano orfebre, el único artesano a nivel nacional postulando por un cupo a la convención. Y llego acá desde un currículum y desde un trabajo social en el que las organizaciones con las que trabajo me levantan y me piden por favor que los represente, en este caso la comunidad sorda rancagüina. Y luego se suma la gente, por supuesto, de mi área que tiene que ver con el arte, el trabajo en territorios. Disculpa que usted me un mensaje. y Sí, lo veo. bueno, se han ido sumando distintos actores sociales con los que he interactuado a lo largo de mi vida. Siempre he estado ahí metido con un perfil como político, pero territorial ciudadano, no político partidista. Eh, bueno, les comento de César, es un vecino, que mi amigo, que hace tiempo lo conocemos, yo lo conozco desde que, no, de octavo, quinto básico, no me Más o acuerdo, menos, sí. tanto, sí, de pequeño, él me, ya, lo conocemos. Bueno, si lo conocieran, un tipo genial, no encuentro otra palabra. Oh, gracias. Así que hay una conversación aquí, vamos a plantear. Bueno, tú fuiste parte de alguna de las cosas que hicimos, po. O sea, cuando íbamos a entrenar, por ejemplo, Ah, sí, en el sector, acá en el mismo sector Oriente Rancagua, de los más estigmatizados, en proyectos sociales que jamás les cobramos un peso, ¿cachai? O sea, hacíamos uso de espacio, ganábamos proyectos, pero nunca, al usuario nunca le estuvimos cobrando plata. Desde ahí que viene mi trabajo, pues estoy hablando hace de años atrás, más o menos. sí, hablando de ese tema, nosotros pues, nos ponemos a plantear y hartas cosas, sobre todo este tema de a qué se refiere a ser constituyente y a qué estamos hablando al principio. Cuéntanos un poquito de qué se trata ser constituyente y a qué nos estamos metiendo en sí cuando ya hablamos de una nueva constitución. Bueno, en palabras más simples, la Constitución es un marco normativo, es una institución del Estado, ¿cierto? Que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de toda la norma. Es decir, es como una gran ley desde donde tienen que decantarse todas las otras en términos de alinearse con ese marco. ¿Ya? Por eso hay algunas instituciones como el Tribunal Constitucional que velan actualmente por el cumplimiento de que toda ley que sale del Congreso
tiene que estar enmarcada en este actual constituyente, que bueno, que queremos transformar porque en realidad es bastante incómodo y poco grato con las personas, ¿no? Por el estilo de que tenemos de Estado, ¿no? Pero la Y hablando Constitución sobre eso, es un gran marco normativo, jurídico, que también define, entre otras cosas, cómo se salvaguardan las leyes, ¿no? y hablando un poquito de eso, sobre el tribunal constituyente y todo ese tema, hablando de justo el tema del 10% que llegó a dejar al mismo presidente bajo la mesa y no quedó sin palabra ni voto, para que vea el poder que tiene una constitución frente a el presidente de la República. Entonces es súper importante. Mira, Eh, ahí igual hay un tema, porque en este caso, siendo súper estricto, el Tribunal Constitucional debió haber declarado inconstitucional el 10%, pero no actuó como un órgano jurídico, sino más bien como un órgano político. Esa decisión fue más política que jurídica. hablando del tema de la clase en general que estamos pasando, era por qué Chile, justo en la constitución de declaró Pinochet, en su gobierno, hoy se llama un Estado subsidiario. ¿Y por qué hoy en día, cuando hablamos de la constitución que quiere plantear ahora, influye tanto? ¿A qué me Mira, cuál es tu opinión frente a eso? o sea, sí nos determina completamente, ha determinado más de 30 años en realidad como de lo que ha sido el desarrollo de nuestra nación. En términos simples, un Estado subsidiario es cuando tienen preferencia las personas, los grupos o los grupos económicos, ¿cierto? En el hacerse cargo de materias que son de interés general. Eh, Derechos sociales, concesiones, privatizaciones de servicios. Entonces, al final son administradas por privados, pero además se someten a leyes de mercado. Y ahí es cuando se producen todos estos Sí. problemas, ¿ya? Porque finalmente se supone que el mercado se autorregula, pero ya nos dimos cuenta de que por lo menos en Chile no funciona, porque acá existe la corrupción. Por lo tanto, los mercados no se regulan, sino que se coluden. Y frente a tú en ese tema, ¿cuál sería un punto de solución para ti para poder evitar ese gran pero que hoy en día la gente se da cuenta de que está realmente estafada por empresarios que quieren ganar dinero y la gente es la que pierde? Para ti, ¿cuál sería una solución en ese tema? Mira, o sea, yo creo que es un conjunto completo y el puntapié inicial por supuesto, cambiar el marco normativo. O sea, eh, es súper loco que nosotros podríamos proponer muchas cosas desde leyes, por ejemplo, que el Congreso, incluso el Ejecutivo podría proponer muchas soluciones, pero siempre se van a chocar con este marco normativo, como lo han hecho varias otras iniciativas, por ejemplo, la ley sindical, ¿cierto? Se trabajó durante mucho tiempo, se pierden recursos, se pierde eh, horas de sesión, discusiones, años trabajando una ley para que finalmente se salga del Congreso y llegue al Tribunal Constitucional y diga, no, es inconstitucional. Porque al final es como, aunque no está escrito en la Constitución de que somos un Estado subsidiario, eso no lo dice en texto jurídico, en la práctica sí lo somos. Y la solidaridad, al final, cada vez que el Estado quiere ser solidario, cada vez que quiere apoyar a las personas, es inconstitucional. Entonces nos quedamos entrampados y pasa, el primer paso es cambiar el marco normativo. Ahora, Eso. ¿qué significa? ¿Cómo funciona actualmente el Estado? Lo bajo a palabras siempre porque en realidad, claro, el texto jurídico es muy extenso y hay muchos estudiosos del tema. Uno puede leer hay mucha literatura al respecto, hay mucho estudio. Pero, por ejemplo, te voy a poner el caso de la salud. ¿Ya? En salud, tú tienes un sistema público y tienes el sistema privado. Y para nadie es un secreto que el sistema público está precarizado, que tú vas a un hospital, no están los profesionales, no están los insumos, que una mascarilla que tiene que durar 4 horas la usan, no sé, todo un turno y hasta las tienen que reusar. Y es porque la lógica es, si yo necesito algo del sector público, como este Estado subsidiario, ¿cierto? No invierten en el sector público, invierten en el privado. Entonces lo que le conviene a este sistema es que yo necesite algo y me tenga que mandar al privado a través del sistema público
y el privado cobra 10 veces más lo que vale y se gana la plata de él. Entonces la plata que es del Estado, en vez de ir al sistema público, se va al sistema privado. Y así ese mismo ejemplo se puede extrapolar a distintos derechos sociales. Exactamente. ¿Y por qué? Y en ese sentido, ¿por qué, ejemplo, comparando con un modelo como Nueva Zelanda, que es uno de los que más destaca, ¿por qué no puede llegar a eso? ¿Cuál es el gran pero que tenemos para llegar a eso? Constitución. Si no hay Literalmente, marco normativo, no podemos avanzar en esa materia. Es decir, mira, actualmente hay varios constituyentes promoviendo muchas cosas, cosas que incluso no tienen que ver con la constituyente. Hay cosas que son materia de ley, de TLC, ¿cierto? Y prometen, hasta prometen cosas que tienen que ver como ya de gobernanza local, pero bueno. eh, Todo ese eso tema igual es importante, es ese tema súper igual es importante. importante que no deben confundir, que la gente que tiene que pensar que lo que están votando a los constituyentes tiene que ver directamente con una constitución. No se lleguen a llegar con ideas que tienen que ver con tu localidad o De hecho, esas hay cosas, algunos que porque lo señalan así, yo voy por la ley de X, y en ningún caso nosotros vamos a ver leyes, nosotros no legislamos. Es solamente crear un marco normativo en el cual obviamente se van a tener que cuadrar las leyes que salgan del Congreso y por supuesto que obliga a una revisión de todas las leyes que se han ejecutado anteriormente. Pero es eso, es un marco normativo. Ahora, todo es un proceso y también caen en el error de prometer como que vamos a tener constitución nueva y todos los problemas se van a solucionar y esto es un proceso muy largo. Muy largo. Imagínate lo que es desarmar un Estado y reformularlo desde otra perspectiva. Entonces, todo eso va a requerir, yo creo que muchos años. Sin embargo, el puntapié inicial hay que darlo. Porque si no sí, comenzamos realmente, ahora, tampoco vamos a llegar nunca a lo que tiene Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, ¿cierto? Que tienen estados de bienestar, que también el subsidiario se puede llamar estado de bienestar, sí, ¿cierto? ese. Entonces, tenemos que avanzar ahora, sembrar, ¿cierto? Con este marco constituyente para que después tengamos leyes que vayan en beneficio de las personas. Porque hoy por Sí, hoy el beneficio o el objetivo, diría yo, es incrementar los grandes volúmenes de estos intereses económicos que tienen mucho poder. O sea, aquí tenemos de las desigualdades más grandes del mundo y, y que cada vez que queremos quitarles un poquitito para arreglar alguna cosa que está fallando, finalmente todo eso es inconstitucional. sí, Entonces, y ahí pasan muchas cosas más en la constituyente. O sea, no solamente tenemos que hablar de definición del Estado, como definirlo como solidario, hay que definir los mecanismos, hay que definir mecanismos de democracia directa, y una serie de cosas es tan grande que, por supuesto, por algo se va a demorar un año en escribir, ¿cierto? O sea, realmente, nueve sí, por meses eso a un estamos. año, porque por supuesto que hay que revisar todas las áreas, hay que dejar todo bien escrito. Si no, nos va a pasar que vamos a tener una constitución que va a ser muy linda desde lo escrito y finalmente en la práctica vamos a seguir igual. Igual ¿no? Yo creo que esto demuestra que, ejemplo, hay países, ejemplo, como Francia, que no sé cuántas veces han cambiado su constitución y lo preparado que están a cambio de cualquier otro país, en general latinoamericano, Sí, que ha acá sido, lo hacen ver como una catástrofe. Y la verdad sí, es eso, que para nada, si o sea, los cambios cada vez son más rápidos y nosotros tenemos que irnos adaptando. Y muy probablemente esta constitución a lo mejor dure menos que la que tenemos ahora. Y de eso es hecho, súper bueno. de, Y eso es súper de hecho, bueno porque quiere decir que la vamos a ir mejorando. O esa es la idea. O sea, la idea es que la vayamos mejorando. a menos que ya empiece a platita bajo la mesa y ya, Sí, varias mira, cosas. yo creo que eso está pasando en este momento con las candidaturas. Porque estábamos conversando recién de los volúmenes que están manejando algunos candidatos. Estamos hablando de gente que está gastando 100 palos, 60 palos, 80 palos. O sea, es por algo. Ahí hay intereses que están tratando de mantener más o menos igual todo lo que está, o peor, igual o peor, ¿no? Para su beneficio. En el tema de economía, vamos a hablar un poquito de economía, vamos a hablar un poquito políticamente. Ah, ¿Por qué qué bien. pasa esto? ¿Por qué es tanto dinero para un político y otros no? ¿Y qué el apoyo? ¿Y si es necesario tanto dinero invertir en una candidatura? Mira, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? mi opinión es que eso también tiene que reformularse. Es decir, la idea es que primen las ideas y no los grandes, o sea, la cantidad de dinero que tengas, ¿ya? Sí, porque Actualmente supone que hay una relación depravada entre lo que es dinero y política. O sea, tuvimos Penta, Sokimich, casos que fueron muy bullados, pero que finalmente quedaron en nada.
O sea, tienes, por Ejemplo, ejemplo, a Longueira, que se anda pasando por los canales de televisión, conversando como un gran señor, cuando él, su juicio está en pausa, y en pausa quizás cuántos años hasta que lo archiven, ¿cierto? Y acá hay una cultura de impunidad horrible de la clase política. ejemplo, eh, esa fue la palabra que iba a decir, pero eh, la idea de esto, encuentro que hay que encontrar a gente que busque la renovación, no ve nada, no es la idea de votar al mismo que quiere mantener lo que, lo que ya ha propuesto hace 30 años para poder volver a lo mismo, si no, no tiene sentido. Si, entonces, mejor no hubiera puesto apruebo, hubiera votado rechazo y ahí sí siempre hubiera funcionado. Mira, eso es súper interesante porque exactamente la gente votó rechazo y rechazó también una convención mixta, ¿cierto? Es decir, hecha mitad gente del mundo político y mitad eh, ciudadanos. Hoy por hoy, nuestra convención constitucional está mutando a convención mixta, porque en la mayoría de las listas hay candidatos que vienen del mundo político, que renunciaron a partido y ahora dicen ser independientes, ¿cierto? Entonces están tratando de, no permitamos que esta convención constitucional, que tanto nos costó ganar, se convierta en mixta, ¿ya? Eso es lo peor que puede pasar. Espero y tengo la fe de que las personas igual están estudiando más. O sea, yo, por ejemplo, que hago recorrido ahora en las villas, inclusive, hay gente que está bien informada. Hay harta que Sí, tampoco lo sí. está, ¿cierto? Que todavía ve más el asistencialismo. Si un candidato viene y le regala una caja de mercadería, por ahí va. Pero ahí estamos cambiando y parte de ese cambio también es propicio, yo creo que este es el momento para crear una nueva constitución que sea solidaria con los ciudadanos, que es lo importante. Vamos a tocar una preguntita ahí de clase. ¿Qué pasaría si Chile no fuera neoliberal? ¿Cómo afectaría? ¿Y esto afectaría en un futuro? Es como una suposición. ¿Qué pasaría, según tú? Mira, así como establecer un escenario es teorizar solamente, pero ¿Sí? supongamos que ya, hacemos esta nueva constitución, definimos constitucionalmente al Estado como solidario o de bienestar. Primero, es un proceso lento, como te lo decía, no va a ser de la noche a la mañana listo, o sea, ok, vamos a hacer solamente empresas estatales, servicios estatales, se acaban las ISAPRES, eso no va a ocurrir, eso va a ser un cambio progresivo, probablemente lento y con mucha resistencia. ¿Ya? Pero va a permitir que hay algo muy simple, y es que los fondos que actualmente se están yendo solamente a privados desde el Estado, se inviertan realmente en el sector público, ¿cierto? Y que ojalá en algún momento sí, desaparezca a lo mejor el sector privado en el área de salud y en algunas áreas sensibles que tienen que ver con el desarrollo de, la ciudad, de las personas. eh, y sí tengamos un buen sistema de salud público que sea financiado por el Estado. Los dineros están, y hay fórmulas para tener más financiamiento, porque siempre preguntan eso, ya, pero ¿y cómo va a financiar todo este subsidio? Y mira, hay algo súper simple que se está votando hace poco en la Cámara, que tiene que ver con el royalty minero. Nosotros tenemos, ni siquiera tenemos royalty, tenemos un impuesto a la extracción que es muy bajo, pero realmente es muy bajo, no está estándar mundial. Ya si nosotros subimos el royalty al 12, podríamos subirlo hasta el 15%. La gente, lo que dicen los fatalistas es que no, si lo subimos se van a ir las empresas. Mentira, les conviene igual, porque en otras partes pagan 18 y más, ¿cierto? Y están ahí sin problema. Además, acá en Chile, las utilidades de las empresas mineras, por ejemplo, el 2016, eran de 85% en promedio. Eso es mucho dinero, mucho, Demasiado porque el dinero. estándar mundial en ese año fue 25%. Entonces, además, nada de eso quedó en Chile. Si nosotros, además del royalty, ponemos un impuesto a la utilidad, ¿cierto? Tenemos que financiar una cantidad de cosas impresionantes. Acabar con la ley reservada del cobre, por ejemplo. ¿Cierto? Ah, Yo no digo que no hay que invertir en Fuerzas Armadas, pero hay que ser transparente con los gastos. No puede ser que 20.000 millones de pesos aparezcan así y con facturas firmadas a mano, ¿cachai? O sea, hechas a mano. Entonces, eh, en la medida que nosotros empecemos a ordenar todo este sistema, vamos a tener un mejor vivir, que es el objetivo, yo creo, de la nueva constitución. ¿Ya? Un escenario más cómodo en el que tú te puedas desarrollar, en el que yo me pueda desarrollar y en el que exista mayor igualdad de oportunidades. Porque hoy por hoy depende como de tus contactos, ¿no? Depende de quién eres hijo. Y sí, hay varios casos de éxito que logran salir
de la pobreza, pero no olvidemos que el estudio OCDE señala que una persona para progresar socialmente desde la extrema pobreza hasta clase media le toma 140 años. Uh, Probablemente sus hijos o sus nietos sean los que logren llegar a la clase media, pero no una persona que parte aquí en extrema pobreza. O sea, ese es el nivel de desigualdad que tenemos. ese tema random, no sé, ese tema, no sé si la que le gusta el Instagram sale harto de cuando Julio César encaró a los políticos y le Sí, dice sí, eh, a varios. a varios, y ahí lo dejó sin palabras sobre cuántas veces lo que gana ellos, un chileno se demora en ganar el dinero, Sí, pues. porque se note la diferencia de Oye, y sueldo y de tenemos de los dinero. políticos que tienen una paga más grande que en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, está fuera del estándar mundial. Ese es el tema. Nosotros estamos fuera de todo estándar en muchas cosas. ¿Cachai? Acá hemos normalizado una cantidad de situaciones que son insólitas alrededor del mundo. Claro, Así es. como estamos sumergidos en esta realidad, asumimos que eso es lo que es, pero si miramos un poquito hacia afuera, o sea, están Chalper, por ejemplo, que eh, criticando mucho este impuesto a los super ricos que es 2.1%, que es nada, además que es a la fortuna personal, pero no están mirando la fortuna de las empresas, o sea, están hablando de No, lo que tienen en su cuenta, por decirte una cosa, ¿cachai? Ya, ok. Y gran resistencia. Y él mismo como argumento utiliza que Estados Unidos va a subir de 21 a 28% el impuesto a los super ricos. O sea, el cálculo porcentual no eh, cuadra eh, tampoco. O sea, lo que estamos pidiendo es un moco y aún así aquí es como aberrante. ¿Cachai? Entonces, estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que nos mientan de en la hecho, cara, así como que nos digan que todo es imposible, que no hay recursos, pero en realidad los recursos se los están llevando los privados. El Sename, de ¿sí? hecho, Que es un otro tema tema muy muy sensible, importante. contingente. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la solución para el Sename? Inyectar más recursos. Se le cambió el nombre, que todo el mundo, o sea, nadie ni se acuerda cómo le cambiaron, ¿cachai? O sea, todos nos acordamos que se llama Sename. Se le inyectaron Así recursos, una es. cantidad de recursos, 1.600 millones, oye, pero mucha plata. ¿Qué se solucionó? Absolutamente nada. Porque ¿dónde fue a parar esa plata? A los concesionarios. O sea, fue una gran oportunidad para hacerse de más recursos, pero el servicio siguió igual. Igual. ¿Por qué? Porque el sistema es subsidiario. ¿Ok? Entonces, ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Mira, si esto funcionara, si los privados realmente hicieran lo que tienen que hacer con la plata, ¿cachai? Yo creo que no estaríamos en esta situación. Esto no hubiese estallado. No, Pero la verdad es que no funciona así. Porque la lógica del neoliberal no es así. Es hacer crecer mi patrimonio y nada más. somos un país consumido en el neoliberalismo. Así es. Somos prueba viviente de eso. Para último tema, para que no sea tan largo, ¿por qué crees que no funciona tan bien la contingencia de esta pandemia ahora hoy en día, O te quedaste a pegado. comparación de otros países? Que somos Disculpa, te casi quedaste pegado, no te caché en lo último. vacunas. Ya, no te caché porque te Temporal. quedaste pegado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Hablando de la pandemia y la contingencia que hay hoy en día, ¿Mm? ¿por qué, no sé, nosotros somos pic en vacunas y aún así no funciona y estamos, siento que ahora estamos peor que antes, ¿no? Es algo impresionante y ahora estamos, volvimos a todos cuarentena fase 1, Rancagua, Rengo, Teniendo la mayor cantidad de vacunas, así como. o sea, bueno, Chile salió a nivel mundial, de hecho, Sí. pero y alguien le dijo, Chile está haciendo las cosas mal. Mira, ¿Cuál es tu es punto? simple. Había una ambivalencia súper extraña en las decisiones del gobierno. Es decir, te dicen nos vamos a cuarentena, sin embargo, no hago nada por disminuir la movilidad de las personas que tienen que trabajar, porque lo hago a trabajar igual. Imagínate que, imagínate yo que mismo vamos estoy trabajando. aumentando los casos, claro, aumentando los casos, y mando a los niños al colegio. Entonces, hay una cosa media esquizofrénica, a veces como bipolar. Por lo tanto, es obvio y es lógico que si tú no tomas las decisiones en el momento correcto, eh, mira, yo sinceramente, si tú me preguntas ya de manera como muy personal, yo creo que está muy planificado y le ha salido muy bien. Le salió bien porque pudieron correr las elecciones, ¿cierto? Dando más tiempo para aprobar, por ejemplo, el TTP-11, que es un tratado nefasto,
nadie sabe innecesario, dónde esté. innecesario, porque nosotros tenemos tratado con todas las naciones del TTP-11, ¿cachai? Con las 11. Entonces, no es necesario, pero aún así están tratando de crear esta ventana para poder aprobarlo, porque una de las trampas que tiene el proceso constituyente es que no, la Constitución no puede tocar los tratados ratificados hasta el, ratificados con anterioridad. ¿Ya? Entonces, yo Sí. creo que está muy a propósito y muy planificado y no me cabe duda que se falsearon las cifras iniciales de contagio y se han ido manejando en virtud de lo que, con un manejo más político, político que de Sí, salud. para No es controlar una las lógica masas. social y de salud, sino más bien un manejo político. O sea, a mí no me sorprende que estemos mal. Yo creo que está muy bien para ellos que estemos mal. O sea, lo hicieron bien desde su perspectiva, yo creo. El de los, de hecho, hablando de eso mismo, eh, hablando del neoliberalismo y la contingencia, somos tan neoliberales y tan consumistas que justo para la semana que viene, las comunas donde están todos los centros Por comerciales están a supuesto, abrir porque están en fase 2. por supuesto. Mira el nivel O sea, es de, que ya es sin asco, ¿sabes? Antes por lo menos trataban como de lo hacían, simularlo un poquito. claro, simular un poquito, pero ahora es sin asco y la gente además se presta, ¿sí? ¿Para qué mandar con cosas? Se van a llenar los malls. Sí. Y también tiene que ver con la forma en que te están comunicando, o sea, te dicen, no, estamos súper mal, pero vayan al mall a comprar. Entonces, claro, pues, hay hartas personas que están informadas. Yo me paseo por las poblaciones y veo personas informadas, pero también veo una gran cantidad de personas que no entienden este proceso, que no tienen idea de qué se trata, que no saben lo importante que es crear un nuevo marco normativo y por primera vez en la historia de Chile, que las personas tengan incidencia real en eso, en este proceso. Ya no lo saben, no les interesa a muchas personas. Y es también porque, por lo mismo, o sea, tienen información tan contradictoria constantemente, estímulos tan contradictorios, que al final es como que les da lo mismo, ¿cachai? Les da lo mismo todo. Ya, César. Eh, da- ahora, punto y por qué tienen que elegirte como constituyente en este último lapso. Ya, mira, ahí me cuesta hablar de mí, pero ¿sabes Ya, qué? no, no, sí tienen que hacerlo, tienen que Pero hacerlo. hay Tienen que varias hacerlo. cosas que a mí me dan así como el valor, ¿cierto? O la seguridad, mejor dicho. Como de decir, sabes que yo soy una buena carta para representarte. Y es que entendí desde el día uno que este proceso es ciudadano y es participativo. De hecho, creo que el órgano que debió redactar la Constitución tendría que haber sido la Asamblea Constituyente, pero nunca se mencionó en ningún voto, ¿ya? Mm, Por lo tanto, desde ahí yo he construido todas mis propuestas basado en diálogos participativos, ¿cierto? En consulta ciudadana, en cabildos, ¿cierto? Que son mecanismos casi como de democracia directa, lo siento así, y todo lo que yo voy representando tiene que ver con eso. No con un ego político de decir, ¿sabes qué? Soy yo un gran personaje que te trae todas las respuestas y tú tienes que votar por mí porque yo te voy a solucionar la vida. Eso es lo que tenemos que cambiar. Hay que cambiar el perfil del político. ¿Ya? El político tiene que entender que es un representante de la ciudadanía, ¿cierto? Y no el caudillo que los manda a todos. no, volver a la colonia. Claro. Estamos, estamos en el siglo XXI ya. Ya. Muchas gracias, César, No, de nada. por tu tiempo aquí. Eh, Él es César Ortiz, está por Rancagua, Graneros, Ya. Rengo, Son 15, la son comuna de Cachapual. 13. Entonces, eso, ¿no? Sí, Cachapual completo. Codegua, Coenco, Coltauco, Quinta de Dilcoco, Graneros, Mostazal, Rengo, Requino, Rancagua, me falta Olivar, y hay uno que me falta, no me acuerdo cuál me falta, pero uno más me falta. Y no, ¿no? ¿Cuál? Ah, Rengo. Rengo. Ah, este Creo que lo es. nombré. Machalí, No Machalí, creo. Machalí Ah, no lo nombré. Machalí. El otro. Machalí, está al lado. No, que no Chaliga, pues. Muchas gracias, Bueno, César. y para que se acuerden, el 15 y 16 es el número 9 dentro de la papeleta. ¿Ya? Número 9. 9. La lista César es Ortiz. X. Ah, pero nadie se va a acordar de esa cuestión. Que busquen el número 9 dentro. Eso también es a propósito. Claramente, para perder a la gente. Entonces, el único 9 dentro de la papeleta constituyente soy yo. Ok. Ya, pues ahí les Digamos mando por un saludo a todos. No los conozco, pero les mando un saludo. la Me había clase de economía y invitado gestión de. Ángel me había invitado para ir a la clase,
pero no puedo, tengo un compromiso, así que lo hicimos de esta manera. Vale, César. Ya, porque esté muy bien. Ya, Luego, chao, chao. chao.